días, mi nombre es María de Jesús Reyes Soria Mi nombre es Liliana Elizabeth García Pérez. y en esta presentación les vamos a hablar sobre el sexenio el cual duró el presidente Carlos Salinas de Gortari. Que tuvo inicio el 1 de diciembre de 1988 y terminó el 30 de noviembre de 1994. Carlos Salinas de Gortari nació el 3 de abril de 1948. Es un economista y político mexicano que se desempeñó como presidente de México del 1 de diciembre de 1988 al 30 de noviembre de 1994. Previamente había sido secretario de Programación y Presupuestos en el gobierno de Miguel de la Madrid. Posteriormente fue postulado candidato por el Partido Revolucionario Institucional, PRI, en 1987. Resultó elegido presidente de México el 6 de julio de 1988 en una elección controversial ampliamente considerada como fraudulenta, a la cual se le denominó "se cayó el sistema". En 1988, una supuesta caída del sistema de cómputo provocó dudas acerca de un fraude electoral, cuando Manuel Bartlett era el titular de la Comisión Federal Electoral, CFE, encargada del recuento de votos, y dio el triunfo a Salinas de Gortari. Al finalizar, Salinas de Gortari se expresó con la siguiente frase: "Estoy convencido del triunfo de mi partido. El mundo tendrá que reconocer este ejemplo que dieron los mexicanos en esta jornada democrática, al acudir a las urnas y conservar la paz y la tranquilidad", afirmó el candidato del PRI, Salinas de Gortari, el 7 de julio de 1988. La población en este sexenio aumentó a 84.170 millones de habitantes para el año 1990. Otro aspecto importante en su sexenio fue el crecimiento económico. Consiguió una notable reducción de la deuda externa, que pasó del 63% del PIB en 1982 a un 22% en 1994. También emprendió la privatización de la mayor parte de las más de 1,000 empresas que poseía el gobierno, la mayoría de ellas altamente improductivas, que significaban una enorme carga económica para el país, con lo que liberó recursos para programas sociales y el pago de la deuda externa. También reformó la Constitución para que los ejidos pudieran convertirse en pequeñas propiedades, lo que presentó una disminución del control que el Estado ejercía sobre los campesinos desde la década de 1930. Pero el mayor triunfo fue el Tratado de Libre Comercio de América del Norte en 1992, con lo que México abrió su economía a uno de los mayores mercados del mundo. A continuación veremos el tipo de cambio frente al dólar. El valor del dólar pasó de 2.483 pesos que tenía al inicio de su periodo en 1989 a 3.37 pesos cuando finalizó su mandato en 1994. Ahora abordaremos el tema del Producto Interno Bruto. Uno del sexenio de Salinas de Gortari fue que tuvo un desempeño excepcional del Producto Interno Bruto, PIB, que creció en promedio del 4%. Lo malo fue que lo hizo con trampolines artificiales que acabaron por desembocar el error de diciembre. Deuda externa. Sería durante su periodo cuando los bancos se privatizan. El Estado los entrega, además, nueva y totalmente saneados, sin deuda. Al finalizar esta administración, el monto de la deuda alcanzó la cifra de $140,000 millones. Para ello, se demuestra, en primer lugar, que las cifras divulgadas a principios de 1994, al finalizar su periodo, indican que entonces la deuda externa consolidada alcanzaba más de $122,000 millones, la cifra más alta en la historia, y casi $25,000 millones más que en el peor momento de la crisis de la deuda en los años 1982. Analfabetismo. Durante su periodo, el 25.8% de su población mayores de 15 años eran analfabetas, lo cual hubo una disminución al 10.2%. Esto gracias a la implementación de proyectos para mejorar la educación dentro de su periodo. El programa de
solidaridad se convirtió en el eje de la política social de Salinas, en el que se invirtieron miles de millones de dólares para crear infraestructura, dar créditos y llevar beneficio a las comunidades rurales y marginadas. Al cumplirse las 2/3 partes de su sexenio, la aceptación del presidente y su programa parecía total. Las grandes reformas económicas del sexenio salinista. Bajo la administración de Salinas se ejecutaron las grandes transformaciones estructurales que el presidente consideraba ineludibles para conformar el México moderno del próximo siglo. De entrada, se aceleró la campaña de privatizaciones comenzada en 1982, viéndose afectadas ahora todas las grandes empresas del Estado. Así, fueron entregados al capital privado de telefonía, Telmex, una campaña plagada de denuncias por negligencia en el servicio que en diciembre de 1990 fue adjudicada en pública subasta a un consorcio cabezado por el magnate Carlos Slim. Las comunicaciones viales y las aerolíneas, el sector químico, el siderúrgico, Altos Hornos de México, los seguros, las cadenas hoteleras, los medios de radiodifusión y mediación, que dio lugar a la TV Azteca y finalmente a la banca. La histórica reforma del sistema bancario, emprendido en mayo de 1990 y rematada en diciembre de 1993, supuso la revisión total de la nacionalización realizada en 1982 por López Portillo, que había reducido las 764 entidades entonces existentes al menos de 20. En segundo lugar, Salinas ignoró un nuevo concepto del crecimiento económico nacional que orientaba la producción hacia afuera, a la exportación, el detímetro de la industrialización, en la liberación comercial, en el desarme arancelario a la gran escala. Iba a fundar pues México. Sus perspectivas de progreso, y en primer lugar el presidente apostó duro por la inclusión de México en el área de libre comercio ultimada por Canadá y Estados Unidos, país donde solo se centraba el 73% de todos los intercambios de México con el exterior. Este histórico despegue del área latinoamericana para unirse a Norteamérica rica y anglosa desembocó en la firma por Salinas el 17 de diciembre de 1992, a la vez que lo hacían cada uno de su país el presidente George Bush y el primer ministro Bryan, y el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, en la sigla en inglés, por lo que los tres países asumían un cronograma para la eliminación de todos los aranceles al comercio territorial en un plazo de 10 años a partir del primer día de 1994. Si todo iba bien, en 2004 el TLCAN debía estar plenamente operativo. Reforma política al remolque del liberalismo económico. Bajo su mandato, se efectuaron cambios de suma importancia en el sistema político, tras los que quizás existía tanto una sincera voluntad democratizadora como el deseo de marcarles el terreno a los poderosos caciques y dinosaurios priistas, actuando contra los aspectos más groseros de sus redes clientistas y sus abusos de poder. El presidente acometió una reforma en profundidad del sistema electoral, y durante 1989 y 1990 el Congreso aprobó diversas enmiendas a la Constitución, así como el nuevo Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, COFIPE. Entre las innovaciones más significativas de esta ley estaban la creación del Instituto Federal Electoral, IFE, que reveló a la Secretaría de Gobernación en la organización y la supervisión de las elecciones, la actualización del padrón y la emisión de nuevas credenciales de los electores, y el establecimiento del Tribunal Federal Electoral, encargado de resolver sobre impugnaciones y sancionar las violaciones de la ley electoral. Fobaproa y rescate bancario. En 1990 se creó el Fondo Bancario de Protección al Ahorro, con la finalidad de enfrentar posibles problemas financieros.
Con esta acción se generaba un fondo de contingencia para proveer la liquidez a los bancos y asumir la cartera vencida del incumplimiento de deudores y retiro masivo de depósitos, pero también beneficiando a las empresas cercanas al régimen. Se calcula que el 55% de la deuda cubierta por este fondo estuvo destinada a empresarios y banqueros prominentes. Privatizaciones. Durante el gobierno de Carlos Salinas, se privatizaron las empresas paraestatales Teléfonos de México, Altos Hornos de México, Mexicana de Aviación y Aeronaves de México. Se vendieron 18 bancos, entre ellos Banamex, Bancomer, Serfín, Comermex y Somex. De la privatización de Telmex permitió, además de una nueva ola de inversiones en la infraestructura de telecomunicaciones de México, el surgimiento de uno de los hombres más ricos en la historia, Carlos Slim. De las 1.115 empresas que tenía el Estado en 1982, solo quedaron 203 en 1999. La reducción del tamaño del Estado también fue una condición para entrar en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte y parte de los compromisos adquiridos ante el Fondo Monetario Internacional durante las crisis de los años 80. Levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional y Reforma Agraria. Las reformas al artículo 27 constitucional, ideado tras la Revolución Mexicana para llevar a cabo el reparto agrario, formado bajo la iniciativa de Carlos Salinas de Gortari en 1992. Esto puso fin a la reforma agraria revolucionaria, lo cual abrió las tierras y el campo mexicano a empresas privadas. Esto crea un mercado de tierras y se considera un paso necesario para la entrada de México en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. El campo, sin embargo, seguía empobrecido sobre todo en las entidades históricamente marginadas, y en las zonas indígenas se abrió la puerta al despojo de los territorios. Al finalizar el sexenio de Salinas, el 52.4% de la población ya vivía en la pobreza. Estas condiciones y la entrada al Tratado de Libre Comercio de América del Norte llevaron al Ejército Zapatista de Liberación Nacional a un levantamiento desde Chiapas contra el Estado mexicano, el 1 de enero de 1994. Bajo una declaración de la guerra, la rebelión duró 12 días bajo la mirada de la prensa internacional, hasta que llegó la tregua y el inicio de las conversaciones que terminaron ya de Ernesto Zedillo, con la firma de los acuerdos de San Andrés. El conflicto indígena, sin embargo, quedó sin resolverse. Asesinato de Luis Donaldo Colosio. El 23 de marzo de 1994, el candidato a la presidencia del Partido Revolucionario Institucional, PRI, Luis Donaldo Colosio, fue asesinado en Tijuana, Baja California, durante un evento de campaña. Se considera el primer magnicidio cometido en México. Se perfilaba como el sucesor indiscutible de Carlos Salinas de Gortari. Una serie de irregularidades en el proceso de investigación, un enrarecido ambiente político llevó a la opinión pública a considerar que el asesinato fue orquestado desde las entrañas del PRI y con el conocimiento del gobierno federal de Carlos Salinas de Gortari. De hecho, circuló en la prensa que Carlos Salinas había ordenado a Colosio renunciar a su candidatura y que, al no obedecer, se ejecutó la orden de su asesinato. Esto no se ha probado y el expresidente mexicano lo ha negado siempre.